representan las primeras construcciones e incluyen espacios donde se ubican los principales mercados, comercios, oficinas públicas y casas de las familias fundadoras. Representan lo que en alguna época de la historia no solo fue el corazón mismo de las ciudades, sino toda su extensión. Al formar parte del tejido urbano actual, estas áreas patrimoniales han pasado por procesos de transformación, reutilización y algunos pocos casos de restauración. Regresamos a Código 7 y hay más acerca del centro histórico y estamos haciendo este corte de caja, este análisis de lo que está pasando en el corazón de nuestra capital potosina. Entonces, ¿en manos de quiénes se encuentran el centro histórico? Ahorita hablaban de ciertos grupos que no deberían tener el poder, hablaban de esta falta de voluntad también, de esta ingobernabilidad. ¿Quién de ustedes, de los presentes, podría decir los que están dominando y que no tendrían por qué nuestro centro? Adelante, Ale. ¿Quieren? Comento Alejandro rapidísimo. Pérez. O sea, yo Mira, creo sabemos perfectamente que hay grupos pues, disque sociales, que son los que tienen de alguna manera, pues siempre normalmente con el pie en el cuello al presidente municipal en turno. Eso lo hemos dicho y platicado y comentado y criticado y pues sigue exactamente igual. Entonces nosotros teníamos la esperanza de que en esta administración pues hubiera un poquito más de fuerza y de más de voluntad para precisamente esos grupos, como bien lo comentaba Beto, no se trata de aniquilarlos, no se trata de quitarlos, no se trata simplemente de ordenar. Entonces estas personas pues solamente te echas un poquito para atrás, como yo siento que fue lo que pasó en esta administración, y entonces ellos aprovechan. O sea, tú te echas uno para atrás, pero ellos se echan 20 para adelante. Entonces, desgraciadamente así estamos. Es una situación que estamos viviendo ya desde hace muchos años, desde hace fácil unos 5 o 6 presidentes anteriores, donde se ha ido incrementando. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre el que llega le echa la culpa al anterior. Y eso es lo que nosotros, pues lógicamente tenemos que seguir trabajando y luchando para que pues estas cosas no se den. Ahorita yo te podría decir, como bien lo comentaba Maurice, pues el crecimiento del ambulantaje ya en esta administración sí es real. La gente que lo está viviendo, lo viven diariamente en las calles del centro histórico, no pueden decir que esas ya estaban. Entonces, pues de repente nos sentimos como engañados, ¿no? Y en este sentido, siempre vemos las cifras que varían. Unas son, en cuanto al ambulantaje refiere, las que la autoridad proporciona y que siempre esté padrón, ¿no?, oficial. Pero, Amparo Rosillo Izquierdo, ¿realmente a cuánto asciende la cantidad de comerciantes no establecidos en el centro histórico? Fíjate que es como top secret. Nunca nos han dado un informe verídico o veraz de todo el comercio informal o ambulantaje. Y luego se vienen como épocas donde aumentan así y luego bajan, dependiendo cómo esté la economía y lo que y las tendencias también comerciales, porque tienen sus estrategias también. Pero realmente no hay un informe claro de lo que de cuánto comercio hay en el centro. Y van y vienen, o sea, fluctúa, pero como dice Alejandro, esos grupos que manejan a otras gentes o que manejan a gentes que muchas veces no tienen el conocimiento o se aprovechan de ellas, son los que realmente manejan ahí todos estos grupos, son los que salen ganando, ¿no? Y hay que quitarles el poder, hay que desarticularlos, y que el que quiera estar en el centro histórico, pues que cumpla con la ley como todo mundo, ¿no? ¿No sería, por ejemplo, Adri, por un tema también de lucrar, de hacer negocio con la misma autoridad en un tema hasta electoral, si le vamos a llamar de esta manera? Así es, definitivamente es muy doloroso decirlo, pero sí, desafortunadamente cuando son épocas electorales
quienes están por aspirar a estos puestos utilizan estos grupos como bastiones para poder llegar o para poder golpear o por lo menos para intentar llegar, ¿no? Tristemente se utiliza la necesidad de la gente porque si bien es cierto, fluctúa, como decía Amparo, el número de comerciantes, pues que no están regulados, pero también es cierto que muchos les dan estos permisos en épocas electorales, cuando son las campañas, después llegan, se sienten en el poder y se apoderan de las calles, ¿no? Y al final del día, pues están utilizando la necesidad de esa gente y además están abusando de los que ya estamos ahí, porque los que ya estamos ahí, lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros generamos empleo, pagamos impuestos, pagamos rentas, pagamos todos los servicios, pagamos además de todo promoción y publicidad para que la gente vaya al centro histórico sin miedo, sin temor a que lo vayan a asaltar, sin temor a que el camión los vaya a atropellar, etc. Son una serie de factores que a nosotros nos afectan demasiado y definitivamente las autoridades cuando quieren convencernos de que son la mejor opción para nosotros, pues sí nos dicen que va a haber acuerdos, que va a haber esto, ya llegando la típica que se la gastan y mis compañeros no me dejan mentir, hagamos mesas de trabajo, cuando en épocas electorales ellos mismos nos piden, oye, ¿cuáles son tus problemas? Y aquí estamos nosotros con 20 puntos que son resumidos de nuestros problemas. Entonces, desafortunadamente sí se lucra, quienes han llegado a estos puestos en el ayuntamiento, lucran con la necesidad de los comerciantes informales y con la necesidad de los comerciantes que estamos formales. O sea, realmente todos deberíamos de tener un cogobierno. Nosotros nunca hemos estado peleados con que existan este tipo de comercios mientras estén regulados, con los permisos adecuados y que sean ambulantes, precisamente que vayan de calle, o sea, de calle en calle ofreciendo su producto, no que se instalen, porque hay unos que están ya semifijos o casi que fijos con instalación eléctrica y bueno, una serie de cosas en la que pues es hasta peligroso para ellos y sus familias. Entonces, hacemos de verdad un llamado a la ciudadanía, de verdad que vean esto como no es una lucha de nosotros comerciantes establecidos con los comerciantes informales, es más bien una petición, una exigencia a las autoridades de que pongan en orden esto, porque al final del día la parte comercial es una, la parte de vivienda es otra, la parte de cohabitación es otra, pero la más importante que no podemos dejar de lado es la parte turística y estamos perdiendo una derrama importantísima en San Luis Potosí a través del turismo porque no tenemos estacionamientos, porque no hay seguridad, porque no hay luz, los postes se caen, o sea, antier o no recuerdo qué día se cayó un poste así plop en el centro histórico y entonces nos dicen que es la capital del sí y lo decíamos hace un momento, es la capital del no. Y tenemos más en este espacio. Estamos por hacer solo una pausa. Yo dejo también pendiente, pero hago la pregunta tanto a Maurice Chevaile Ramos como a Alberto Narváez Arochi y claro al resto de nuestro panel. Si la regulación es excesiva, entonces para quienes sí están pagando sus impuestos, para quienes están al corriente, para aquellos que desean coordinarse, sea temporada electoral o no sea temporada electoral, y esto con los diferentes órdenes gubernamentales. Y agradecemos también la participación de Adriana Marbelli Costanzo, un tema de agenda, te despides, pero ya habíamos platicado un poquito de esto. Y nos daba muchísimo gusto que acudieras, que no faltaras en este panel. No, muchísimas gracias. Me despido con mucho cariño de todo el auditorio y espero pues los comentarios, que nos cuenten qué les está pareciendo esto. Yo voy a seguirlos ahorita a través de la radio para darle continuidad y pues muchísimas gracias. Canal 7 siempre será mi casa. Sí, así es, las puertas siempre están abiertas y bueno, tenemos más temas, le pedimos que se mantengan la señal de Canal 7 porque el análisis continúa después de una pausa.